Hola a todo el mundo, yo soy Luis Ro y el día de hoy les traigo un tema que me gusta mucho, es la Asunción de María. La Iglesia nos enseña que María fue asunta a los cielos. En el numeral 966 del Catecismo de la Iglesia nos dice lo siguiente: la Virgen, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo. Pero ¿por qué la Iglesia confiesa esto? Te lo voy a mostrar a continuación. Primero, hay que decir que esto lo ve la Iglesia como una anticipación a la resurrección que vamos a tener los demás cristianos. ¿De dónde viene el dogma de la Asunción de María? El Papa Pío XII en 1950, en la bula Munificentissimus Deus, dice lo siguiente: esta mujer, por un privilegio enteramente único, venció al pecado por su inmaculada concepción, y no estuvo sujeta a la ley de permanecer en la corrupción del sepulcro, ni tuvo que esperar la redención de los cuerpos hasta el fin de los tiempos. Aquí podemos ver que se refiere a que fue la resurrección anticipada de esta persona tan especial. También la Iglesia enseña que en el numeral 3903 del Dessinger lo siguiente: declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplió el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Podemos ver que está mencionando que fue un dogma divinamente revelado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que asiste a la Iglesia en todos los tiempos. Uno de los primeros indicios de que María fue asunta a los cielos lo podemos ver en el siglo I, en el documento Transitus Maria, un documento apócrifo, que no debe ser visto como una verdad absoluta, pues el autor del documento falsamente dice ser Juan Apóstol, pero sí podemos ver que ya desde el primer siglo están estos indicios de que en la población de la época ya se hablaba sobre la Asunción de María. En un extracto del documento dice lo siguiente: y la bienaventurada María contestó amén, y los años que la Virgen, Madre de Dios, vivió sobre la tierra fueron 59. Y desde su natalicio hasta que entró en el templo habían pasado 3 años, y estuvo 11 y 3 meses en el templo, y llevó 9 meses en su seno al Señor Jesús, y pasó 30 años con él, cuando vivía sobre la tierra, y desde su ascensión al cielo pasaron 11 años, y así se completan los 59. Aquí podemos ver que están hablando de que la Virgen, en el final de su vida terrestre, ascendió a los cielos. Esto muestra ya como en el primer siglo se hablaba de este asunto sobre la Virgen. También enseña la Iglesia en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Papa Pablo VI lo siguiente: como ya enseñó San Ambrosio, la Madre de Dios es tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo, haciendo referencia al tratado sobre el Evangelio de Lucas de San Ambrosio de Milán. ¿Quién es este padre, ese pastor y esa mujer? Refiriéndose a las parábolas del reino, el hijo pródigo, el buen pastor y la dracma perdida. ¿Acaso no representan a Dios Padre, a Cristo y a la Iglesia? Refiriéndose como el padre del hijo pródigo como Dios Padre, el buen pastor como Cristo y la mujer como la Iglesia. Cristo te lleva en sus hombros, te busca la Iglesia y te recibe el Padre. Uno, porque es buen pastor, no cesa de llevarte. La otra, como madre, sin cesar te busca, y entonces el Padre vuelve a vestirte. El primero por su obra de misericordia, la segunda porque te cuida, y el tercero reconciliándote con Él. A cada uno de ellos le cuadra perfectamente una de esas cualidades. El Redentor viene a salvar, la Iglesia asiste y el Padre reconcilia. ¿Por qué el Lumen Gentium hace esta alegoría sobre la Virgen y la Iglesia? Porque en Apocalipsis 12:1 podemos ver cómo una gran señal aparece en el cielo: una mujer vestida de sol, la luna a sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta mujer también es del tipo de la Iglesia y también es del tipo de María. A lo largo de la historia del cristianismo podemos ver cómo la tradición de la Iglesia y los mismos cristianos hablan al respecto del tema de la Asunción de María. Dionisio el Egipcio, en su carta a Tito, el obispo de Creta, dice lo siguiente: debes saber, oh noble Tito, según tus sentimientos fraternales, que al tiempo en que María debía pasar de este mundo al otro, es a saber, a la Jerusalén celestial, para no volver jamás. Está explicando aquí Dionisio que María está en los cielos, en la Jerusalén celestial. Súbitamente se encontraron reunidos alrededor del cuerpo, todo glorioso y virginal. Allí figuraron como 12 rayos luminosos del colegio apostólico. Está indicando que los apóstoles
se encontraban allí con María en el momento de su asunción, así como se encuentra una corona de 12 estrellas sobre la mujer de Apocalipsis 12:1. Ella se despidió de todos, la augusta, que, arrastrada por el ardor de sus deseos, elevó a la vez que a sus plegarias sus manos, todas santas y puras, hacia Dios, dirigiendo sus miradas, acompañado de vehementes suspiros y aspiraciones a la luz, hacia aquel que nació en su seno, nuestro Señor, su Hijo, que fue el medio por el cual ella fue asunta. Ella entregó su alma toda santa, semejante a las esencias de buen olor, y la encomendó en las manos del Señor. Así es como, adornada de gracias, fue elevada a la región de los ángeles y enviada a la vida inmutable del mundo sobrenatural. Continúa así la carta. En medio de gemidos mezclados de llantos y lágrimas, en medio de la alegría inefable y llena de esperanza que se apoderó de los apóstoles y de todos los fieles presentes, dispuso piadosamente, tal y como convenía hacerlo con la difunta, el cuerpo que en vida fue elevado sobre toda ley de la naturaleza, el cuerpo que recibió a Dios, el cuerpo espiritualizado, y se le adornó con flores en medio de cantos instructivos y de discursos brillantes y piadosos, como las circunstancias lo exigían. Aquí podemos ver en la carta que no solo los apóstoles se encontraban, sino los cristianos del primer siglo, y muy asertivamente dice como las circunstancias lo exigían. ¿Por qué? Porque María no es cualquier persona. María, inmaculada de siempre virgen, libre de pecado, quien fue el arca que recibió ese pan que baja del cielo, tenía todos los méritos para ir con su hijo antes que el resto de los cristianos. Durante 3 días seguidos se oyeron sobre aquel lugar los aires armoniosos de la salmodía, ejecutada por voces angélicas que excitaban a los que la escuchaban, y después nada. Durante 3 días se escucharon voces angelicales en este lugar. Ahora, cualquiera podría decir que es ridículo que voces angelicales estén en este lugar material, pero no olvidemos que en Lucas 2:14 también se escucharon voces angélicas que decían: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. También es importante saber que San Dionisio fue patriarca de Alejandría entre los años 248 y 264 después de Cristo. Ahora, mucha gente podrá decir que la Virgen no pudo haber sido asunta a los cielos porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Una respuesta a esto podemos ver en la obra Panarion, libro 1, volumen 3, en el comentario a las epístolas de Gálatas, refutación número 6 de San Epifanio de Salamina, que dice así: y que nadie emplee lo que dijo el santo apóstol: la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, pues no acusa a toda la carne. ¿Cómo será acusada la carne que no hizo las cosas antes dichas? Refiriéndose a diferentes pecados. Pero a partir de otras pruebas también afianzaré lo examinado. Dice San Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cómo no habrá de heredar la Santa María el reino de los cielos junto con su carne, la cual no cometió fornicación, ni libertinaje, ni fue adúltera, ni realizó ninguna de las funestas obras de la carne, sino que permaneció inmaculada? Así pues, el apóstol ciertamente no habla sobre que la carne no ha de heredar el reino de los cielos, sino sobre los hombres carnales que hacen cosas malas por medio de la carne, las cuales son fornicación, idolatría y cosas semejantes a estas. Aquí podemos ver que San Epifanio, que fue un obispo y escritor del siglo IV, también entendía que la Virgen había sido asunta a los cielos. San Timoteo de Jerusalén, en el siglo VI, realiza un sermón sobre la Virgen María y dice lo siguiente: una espada atravesará tu alma. De estas palabras, muchos han concluido que la Madre de Dios, muerte a espada, había obtenido el fin glorioso del martirio. Mas no es así. La espada metálica, en efecto, divide al cuerpo, pero no al alma. Y no era posible porque la Virgen inmortal hasta hoy ha sido transferida desde el lugar de su ascensión por aquel en el que ella había puesto su morada, refiriéndose a que la Virgen tuvo en su seno a nuestro Señor. En el año 754, San Juan Damasceno realiza un sermón en la Basílica de la Asunción de Jerusalén, que dice lo siguiente: la historia eutiquiana, refiriéndose a Eutiquiano, papa de la Iglesia, pocos años después de que San Dionisio de Alejandría fuese obispo, nos dice luego que los apóstoles, después de la sepultura de la Virgen, oyeron durante 3 días los coros angélicos, después nada más, al igual que podemos confirmar en las cartas de San Dionisio. Ahora bien, como Santo Tomás llegó tarde, abrieron la tumba y debieron comprobar que no estaba allí el sagrado cuerpo. Repuestos de su estupor, no acertaron los apóstoles a inferir otra cosa
sino que aquel que le plugó nacer de María, conservándola en su inviolable virginidad, se complació también en preservar su cuerpo virginal de la corrupción y en admitirlo en el cielo antes de la resurrección general. Así como la Iglesia enseña en el Catecismo que María es una resurrección anticipada a aquella que va a venir para el resto de los cristianos. Ahora, es extraño decir que la Iglesia es asistida por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se encarga de revelarle las cosas. Y no, esto no es extraño para los cristianos. Martín Lutero, en su sermón del 15 de agosto de 1522, dice lo siguiente: no cabe duda que la Virgen María está en el cielo. ¿Cómo ocurrió? No lo sabemos. Y ya que el Espíritu Santo no nos ha dicho nada acerca de esto, no lo podemos hacer artículo de fe. Es suficiente saber que ella vive en Cristo. Aquí Martín Lutero no solo está diciendo que María se encuentra en los cielos, sino que el Espíritu Santo es quien asiste y quien le revela estas cosas a la Iglesia. Ahora bien, es bíblico que una persona sea asunta a los cielos. En la carta a los Hebreos 11:5 podemos ver cómo el agiógrafo expresa esta idea. Por la fe, Enoc fue arrebatado para que no viera la muerte, y no se le encontró, porque Dios se lo había llevado. Antes de su tránsito, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Esto refiriéndose al pasaje de Génesis 5:24. Enoc caminó con Dios, después desapareció porque Dios se lo llevó. También en 2 de Reyes 2:11 podemos ver cómo Elías, profeta enviado por Dios, fue asunto a los cielos en presencia de Eliseo y algunos discípulos que estaban a lo lejos. Ellos iban andando y hablando, y de pronto un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ambos, y Elías fue arrebatado a los cielos en un torbellino. También en el Nuevo Testamento podemos ver cómo dos personas fueron también asuntas a los cielos. Apocalipsis 11, del 11 al 12, dice: después de 3 días y medio, un soplo de vida procediente de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y un gran temor sobrecogió a quienes los miraban. Entonces oyeron una voz fuerte desde el cielo que les decía: subid aquí. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron, refiriéndose a los 2 testigos. El apóstol Juan, quien fue el que escribió el libro de Apocalipsis, nos habla de una gran señal que aparece en el cielo en Apocalipsis 12:1, que es una mujer vestida de sol, la luna a sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Recordemos que durante la asunción de María, los 12 apóstoles se encontraban allí, así que el apóstol Juan sabía dónde se encontraba María. Algunas personas podrán decir: esta mujer no es María, sino la Iglesia. Pero como ya pudimos ver, para los padres de la Iglesia, se entendía que en este lenguaje no había problema que una señal significara diferentes cosas, así como la serpiente en el desierto levantada por Moisés era del tipo de Jesús, así como Ruth, bisabuela del rey David, también es del tipo de María, o Adán del tipo de Jesús, Israel del tipo de Jesús y Eva del tipo de María. También podemos ver como el apóstol Juan en el verso anterior de Apocalipsis 11:19 indica lo siguiente: y se abrió el templo de Dios en el cielo, y en el templo apareció el arca de su alianza, y se produjeron relámpagos, fragor de truenos y un terremoto y un fuerte granizo, indicando que en esos tiempos el arca de la alianza se encontraba en el cielo. Pero según Jeremías 3:16, el arca no iba a volver a recordarse, ni la echarán de menos, ni se creará otra. Entonces, esta arca que se encuentra en los cielos, ¿qué arca es? Recordemos que el arca de la alianza era donde se guardaba el pan ácimo, el maná, el pan que bajaba del cielo. Y Cristo, en Juan capítulo 6, dice que Él es el pan que baja del cielo. Por eso, para la Iglesia, María es el arca de la nueva alianza, sellada no con la circuncisión, sino con el bautismo. También podemos ver que San Gregorio Taumaturgo, el hacedor de maravillas, que vivió en los años 213 al 270 después de Cristo, en su homilía sobre la anunciación de la Santísima Virgen María, nos dice: cantemos la melodía que nos ha enseñado el arpa inspirada de David, y digamos: levántate, oh Señor, a tu reposo, tú y el arca de tu santuario, porque la Santísima Virgen es en verdad un arca, labrada de oro por dentro y por fuera, que ha recibido todo el tesoro del santuario. Entonces, para los primeros cristianos, María era una representación de esa arca de la nueva alianza. Entonces, aquí podemos ver cómo María, que es representación de la Iglesia y educadora de la fe, para los cristianos en todos los tiempos, ella se encuentra en el cielo, porque fue ascendida por aquel que decidió morar en su seno. Es para mí una alegría poder decirles lo bonito que es vivir nuestra fe, conociendo, aprendiendo de ella y llevándola en el corazón, porque nuestra fe no solo debe ser racional, también debe ser espiritual.
porque los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Eso es todo en esta ocasión. Si el video les gusta, suscríbanse, háganme saber si este tipo de material les es útil y bueno, eso es todo. Paz.